Bien, entonces, en este video que de la clase de hoy, vamos a mostrar y también ejercitar algunos aspectos básicos de lo que es el uso de ERE, de la plataforma ERE, pero también procedimientos sumamente importantes para que nosotros podamos trabajar con esta plataforma, con este entorno, ¿no? Entonces, a la fecha tenemos una última versión que seguramente todos también lo han descargado ya, que es la versión 4.05 de ERE, que es del 31 de marzo del 2021. Y entonces nosotros nos vamos a ir entonces acá a Windows y vamos a ir a ERE. Y aquí tenemos entonces ERE, tenemos la última versión es la 4.05 para 64 bits. Bien, entonces ahora vamos a compartir. Vamos a compartir entonces la pantalla, ¿no? Eh, Vamos a esperar un rato para que puedan ver. Siempre tarda un rato para poder visualizar. Vamos a ver si ya lo pueden ver. Se puede ver ya en la pantalla la Sí, interfaz gráfica de ERE. se ve. Bien, entonces ustedes cuando ingresen, hagan un clic sobre el icono de ERE de 64 bits, van a tener lo que estamos viendo en este momento en la computadora, ¿no? Para que podamos trabajar con mayor facilidad, especialmente tener una mejor visualización de la interfaz gráfica de ERE, nosotros lo primero que tenemos que hacer es ir a cambiar el tamaño de la letra, ¿no? Y darle también una negrilla, porque no se ve bien, así para que podamos entender más claramente lo que hacemos en la consola y también en el editor. Bien, una cosa importante acá es que cuando nosotros abrimos ERE nos sale lo que estamos viendo en este momento, es solamente una ventana de la consola, bueno, y los menús que tenemos, ¿no? Entonces vamos a irnos a editar, vamos a ver las preferencias de la interfaz gráfica y lo único que vamos a cambiar es acá el tamaño, acá vamos a darle a 14 y el estilo en negrilla, ¿no? Entonces 14 y bold y simplemente vamos a aceptar. Y entonces tenemos ahora, acá podemos leer con mayor facilidad algunos aspectos importantes por ejemplo, ahí tenemos una información acerca de cuál es la versión 4.05, la fecha 31 de marzo del 2021, es para 64 bits. Bueno, y posiblemente ahí lo más importante es lo que está en el último párrafo, acá donde dice, por ejemplo, si yo quiero tener demostraciones de esta plataforma, puedo colocar demo, paréntesis, paréntesis, y voy a tener acceso a estas demostraciones. Puedo colocar help, paréntesis, paréntesis, para tener un sistema online de ayuda, ¿no? O a partir de help.start puedo tener un sistema de ayuda HTML en el navegador, ¿no? Además dice escriba Q paréntesis abierto y cerrado para salir de él. Esa es una manera también de salir. Sí, ¿verdad? Doctor, disculpe, Sí. ¿el programa se llama RR? No, solamente R. Ya, gracias, doctor. Solamente R, ¿no? Aquí como estamos viendo, el programa es R, y hemos dicho cómo tienen que bajar, ¿no? Hay una página oficial, ¿no? Entonces, bueno, nuevamente un poco para ir a ver esa parte, nosotros tenemos una página, ¿no? Una página tenemos ahí, entonces hemos dicho que acá nosotros tenemos que colocar R Project, simplemente R Project, y tenemos entonces, vamos a tener acceso a la página, ¿no? A la página del programa, que es de la plataforma, que es que tenemos ahí, o directamente podemos irnos acá, fíjense, aquí tenemos la página, pero aquí tenemos directamente para poder bajar el ejecutable, ¿no? Entonces aquí simplemente le damos doble clic y eso va a ir bajando. Tiene 85 megas, ¿no? Es sumamente liviano
el programa, y nos va a dar las versiones de ERE para 32 y 64 bits, ¿no? Bien, entonces nosotros tenemos ahí ERE, ¿no? Y entonces acá nosotros tenemos que ahora ver, esta es la única ventana que aparece cuando nosotros empezamos a trabajar con ERE, pero podemos ahora abrir un nuevo script. El script es el editor, entonces ahora tenemos dos ventanas, ¿no? Uno que corresponde a la consola, y la otra ventana acá dice, este es el editor de ERE sin nombre, porque no hemos guardado, no hemos hecho nada todavía, es un editor completamente vacío, ¿no? Bien, entonces ahí tenemos eso. Y ahí hay una cosa importante también. Cuando yo activo, por ejemplo, la consola, ¿no? Cuando activo la consola, ustedes pueden ver, aquí tengo una serie de, bueno, tengo los menús, el menú principal, ¿no? Donde yo puedo abrir un nuevo script, abrir un script que ya tengo guardado, cambiar el directorio. Aquí entonces, de todas estas funcionalidades que tiene ERE en el menú archivo, el más importante es cambiar directorio, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ver dónde, en qué directorio vamos a trabajar en una sesión de ERE, ¿no? Entonces, eso es importante, porque en este directorio, en esta carpeta que nosotros seleccionemos con cambiar directorio, entonces ahí tiene que estar los datos para que podamos importar en ese lugar, pero también los resultados que nosotros generemos de ERE los va a guardar en la misma carpeta de trabajo. Entonces, acá nosotros direccionamos, decimos, vamos a definir cuál va a ser entonces mi carpeta de trabajo. Yo voy a poner la unidad E, voy a colocar estadística forestal, luego tengo aula virtual MAP 315, de aquí me voy a ir al tema de introducción, ¿no? Introducción, luego voy a irme a video sede forestal y acá me voy al semestre 1 2021. Entonces, fíjense, la carpeta de trabajo es semestre 1 2021 en esa ruta que hemos seguido y le damos a aceptar. Bien, entonces acá ya está enlazado esta sesión de trabajo de ERE a justamente a esa carpeta que nosotros hemos definido, ¿no? Entonces vamos a tener ahí ya definida la carpeta, ¿no? También podemos nosotros ver acá, ¿no? Aquí podemos ver si efectivamente es esa la carpeta que hemos colocado como la carpeta de trabajo, ¿no? Entonces, para eso vamos a dar, por ejemplo, algunas órdenes iniciales a través del editor de ERE. Entonces, acá vamos a colocar, ¿no? Este es el tema 1, introducción, ¿no? Este es el tema 1, introducción. Y aquí lo que estamos viendo son las operaciones, ¿no? Operaciones básicas en ERE. Bien. Entonces, uno de los aspectos que hemos visto es establecer, aquí vamos a poner establecer una carpeta de trabajo, ¿no? Una carpeta de trabajo. Y entonces vamos a establecer acá, en el punto 1 hemos establecido ya una carpeta de trabajo, establecer una carpeta de trabajo. Bien, entonces hemos establecido a través del menú archivo, hemos direccionado dónde va a ser la carpeta de trabajo. Y para estar seguros le vamos a dar ahora una orden, ¿no? Le estamos dando una orden. Las órdenes las vamos a escribir en el editor de ERE. Y donde va a correr el programa para saber si hay errores, no hay errores, todo va a ser en la consola, ¿no? Entonces la consola vamos a tener, aquí tenemos la consola, ¿no? Aquí, fíjense, tenemos todo este texto de información acerca de ERE, pero nosotros también tenemos algunas formas de limpiar la consola. Fíjense acá, cuando nosotros vamos acá, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, las opciones en editar, ahí tenemos una opción de limpiar la consola, seleccionar todo, copiar y pegar, pegar solo comandos,
pegar todo el texto que yo haya seleccionado, copiar. Entonces, tenemos operaciones básicas de edición, ¿no? Y también podemos abrir un editor de datos, ¿no? Entonces, acá, si yo quisiera limpiar entonces esta consola, lo único que tengo que hacer es aplicar acá en edición, acá donde dice limpiar consola, el control L. Entonces, yo puedo limpiar, simplemente control, le colocamos acá control L y entonces está limpia la consola, ¿no? Tanto el editor, no hemos hecho ninguna corrección, ninguna corrida todavía de ninguna instrucción. La consola está completamente vacía. Pero acá ustedes pueden ver, aparece un signo mayor, de mayor en color rojo y una línea vertical. Eso significa, cuando aparece esto, que la consola está disponible para hacer correr cualquier instrucción, ¿no? Entonces, nosotros vamos a dar una primera instrucción, ¿no? Vamos a utilizar una función para poder saber cuál es la carpeta de trabajo. Esa función es get wd paréntesis, paréntesis. Bien, con lo que estamos escribiendo ahí, con esa función get wd, le estamos diciendo a R que nos diga cuál es la carpeta de trabajo, con qué carpeta estamos trabajando y dónde se encuentra localizada esa carpeta. Entonces acá le damos un clic, seleccionamos todo, estamos seleccionando y lo hacemos correr acá. Acá fíjense, en este momento el editor está activado, ¿no? El editor, y hemos seleccionado una instrucción que es getWD, esa es la única instrucción que tenemos en este momento, y decimos que nos corra. Bien, entonces acá, fíjense, nos está indicando justamente, si nosotros copiamos, cuál es la carpeta de trabajo para esta sesión en R. Entonces nos vamos acá y vamos a tener entonces nuestra carpeta de trabajo donde se encuentra toda la ruta, ¿no? Entonces aquí vamos a ir a ver que está en la unidad E, en estadística forestal, luego en aula virtual MAP 315, tema 1, introducción, video serie forestal, y la carpeta es semestre 1 2021. Entonces, esa es la carpeta de trabajo, ¿no? Entonces, ya tenemos establecido la carpeta de trabajo, ¿no? Entonces, cualquier operación que nosotros hagamos siempre va a estar direccionado a esa carpeta de trabajo. Por ejemplo, yo tengo acá el editor R, lo puedo maximizar, ¿no? Lo puedo maximizar y ahora lo puedo guardar. Lo puedo guardar, mi script, darle un nombre. Entonces, nosotros vamos a guardar y directamente nos está direccionando, fíjense, a esa carpeta, la carpeta semestre 1 2021. Entonces, ahora yo le voy a dar el nombre de R Forestal, ¿no? R Forestal, le estoy dando un nombre al editor, introducción. Entonces, ahora vamos a colocar parte 2, este es el grupo N. Bien, entonces ahora voy a guardar. Bien, y ahora ya se ha guardado. Entonces, y aparece acá, ahora fíjense en ventanas, ya no aparece sin nombre, simplemente aparece la ruta donde se encuentra alojado ese mi script, ese mi editor que he guardado. Bueno, y tenemos acá también la consola, ¿no? Entonces, ahí tenemos el editor y la consola, ¿no? Entonces, de esa manera es importante que nosotros en cada sesión de R tengamos que establecer, ¿no?, cuál es nuestra carpeta de trabajo, ¿no? Bien, entonces, eso sería lo más importante de archivo, ¿no? Cuando está activado la consola, ¿no? Ahora, aquí tenemos otras opciones también, como cargar el área de trabajo, cargar el histórico. Entonces, esas funciones nos permiten, si nosotros activamos, va a guardarse todo lo que nosotros hayamos hecho en la sesión de hoy, pero también en la sesión de mañana, en la sesión de pasado. O sea, todo el historial va a estar guardado a través de estas funciones. Guardar histórico, acá, guardar área de trabajo, ¿no? Entonces, y posteriormente podemos cargar el histórico, podemos visibilizar, o también podemos cargar el área de trabajo, ¿no? Bien, entonces, luego hemos dicho editor, en editor tenemos copiar, todo esto, lo del editor, lo aplicamos acá, a nuestro script. Este es nuestro editor R, ¿no? Entonces, acá lo vamos a tener, todo eso que tenemos, deshacer,
cortar, copiar, pegar, seleccionar todo, limpiar la consola, correr una línea o seleccionar, ¿no? Ejecutar todo, localizar, etcétera. Entonces, eso significa que yo para hacer correr no necesito hacer correr todas las instrucciones que tengo en mi programa, sino puedo especificar simplemente algunas líneas que quiero hacer correr, porque posiblemente todo lo anterior ya lo he hecho correr. Entonces, no vale la pena estar haciendo correr cada vez todo lo que nosotros hemos escrito ahí en nuestro editor, ¿no? Bien, entonces hemos dado una primera función que es establecer una carpeta de trabajo, ¿no? Bien, ahora otro aspecto importante acá en ERE es que nosotros, como habíamos indicado ayer, tenemos que estar enlazados, se podría decir enlazados, con un repositorio. Hemos dicho que los repositorios son lugares donde se encuentra alojado toda la información del entorno de ERE, ¿no? Porque lo que nosotros instalamos es simplemente el ERE base, lo básico, ¿no? Indudablemente ahí también cuando nosotros hacemos la instalación, por default se van a instalar algunas librerías, algunos paquetes, ¿no? Básicos para poder trabajar en ERE, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ver, cómo vamos dónde tenemos que seleccionar un repositorio. El día de ayer hemos dicho que lo que se aconseja es seleccionar un repositorio que esté muy cerca al lugar donde estamos para que la velocidad de descarga sea mucho mayor, ¿no? Cuanto más lejos nosotros seleccionemos un repositorio, más va a tardar en la descarga. Entonces, una de las opciones es justamente establecer, ¿no? Establecer que nuestro repositorio que vamos a utilizar va a ser el de la Universidad de Sao Paulo en Brasil, ¿no? Entonces, para eso nos vamos acá a paquetes. Esta es otra ventana importante donde podemos cargar los paquetes, ¿no? Cargar los paquetes que han sido instalados por default en el momento que nosotros hemos instalado ERE base. Podemos seleccionar un espejo CRAM, ¿no? Podemos seleccionar repositorios, podemos instalar los paquetes, nuevos paquetes que están alojados en mi repositorio, o si yo ya tengo algunos otros paquetes, librerías con las que estoy trabajando en mis sesiones de ERE, pero necesito ver si hay una versión actualizada, puedo actualizar también el paquete, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas importantes. Si nosotros vamos, por ejemplo, cargar paquete, ¿no? Cargar paquete. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Nos va a aparecer una ventana con todos los paquetes que yo ya tengo instalado, ¿no? En el programa ERE. Lo que pasa es que en este momento estamos en la versión 4.05, pero yo en versiones anteriores he estado trabajando en varias versiones anteriores y en esas versiones anteriores he estado instalando muchas librerías. Por eso que aparecen acá una cantidad grande de librerías que están instalados dentro de mi ERE base, ¿no? Entonces, estos aparecen ahí instalados, ¿no? Bien, entonces, nosotros podemos seleccionar cualquiera de estos para instalar. Estos nosotros ya tenemos por default en nuestro programa, ¿no? Entonces, pero también podemos instalar otros paquetes que no se instalan por default en el entorno de ERE, sino que están fuera del entorno, en los repositorios. Entonces, vamos a seleccionar, por ejemplo, acá un espejo CRAM, ¿no? Entonces, vamos a seleccionar un espejo. Hemos dicho que va a ser el de Brasil acá, Brasil SP1, que es el enlace al repositorio de la Universidad de Sao Paulo, seleccionamos y le damos OK. Bien, entonces nosotros ya hemos definido a través de esa operación que vamos a estar conectados con el repositorio de la Universidad de Sao Paulo, ¿no? Entonces acá también podemos hacer una selección de repositorios, que si nosotros queremos hacer, lo podemos hacer también de otra manera. Bien, entonces ya tenemos el repositorio y ahora acá nosotros en paquetes
podemos instalar, ¿no?, otros paquetes adicionales. Entonces, aquí estamos haciendo instalar ahora paquetes. ¿Qué paquetes podemos instalar? Algunos de los paquetes que están relacionados con Forestal, ¿no? Entonces, podemos ver, a ver, por ejemplo, vamos a ver en F, Forestal, si tenemos algunos otros paquetes importantes. Entonces, vamos a ir acá, ¿no? Bien, aquí tenemos entonces, a ver, vamos a ir, aquí tenemos Forest Ecology, es un paquete importante, ¿no? Después tenemos Forest Plot, Forest TR, por ejemplo, acá este es un paquete también interesante. Forest TR es para ver el dosel de los árboles. Entonces, acá yo puedo instalar eso. Entonces, en este momento va a instalar ese paquete, ¿no? A ver, vamos a ver, creo que está haciendo lento por el internet, pero nos los va a instalar, ¿no? Entonces, bueno, en este momento ha empezado la instalación. Estamos entonces nosotros instalando un paquete de ERE para una función específica. Bien, entonces acá el paquete nos está dando, hemos dicho nosotros, todo lo que está en rojo son órdenes, todo lo que está en azul son resultados o mensajes que nos manda ERE. Entonces nos está diciendo acá, se ha comunicado con el repositorio de la Universidad de Sao Paulo, ¿no? Este es más o menos el peso, digamos, del archivo. Del ejecutable de este paquete. Y aquí nos dice, este paquete ForestERE ha sido descomprimido exitosamente y también se ha instalado, ¿no? Entonces, tenemos ya entonces instalado un nuevo paquete, ¿no? Y para estar seguros, entonces acá vamos a hacer una operación, decir B, ¿no? Instalar, vamos a instalar el paquete en este caso, ForestERE. Bien, entonces, este es el paquete que hemos instalado, ¿no? Entonces, para eso nosotros podemos ver si efectivamente, comprobar si efectivamente está instalado. Entonces, para eso vamos a colocar library, que es una función para abrir cada uno de estos paquetes, y entre paréntesis vamos a colocar forest. Entonces aquí vamos a ver y hacemos correr todo. Entonces acá nos vamos, seleccionamos todo y le damos acá correr y hacemos correr. Y evidentemente, fíjense acá, no hay ningún error y se ha instalado, está instalado entonces el programa ForestERE, ¿no? Entonces, si yo quiero, bueno, este programa, este paquete de ERE yo lo he instalado simplemente ahí. Pero si yo quisiera saber exactamente qué es lo que me hace este paquete, entonces podemos ir entonces, vamos a irnos hacia atrás en ERE, en la página oficial de ERE. Podemos irnos entonces acá, ¿no? Para ver qué es lo que hace ese paquete. Nos vamos entonces al CRAM de la Universidad de Sao Paulo a través de la página oficial de ERE. Entonces nos vamos acá, entramos al repositorio de la Universidad de Sao Paulo, ¿no? Y aquí entonces vamos a buscar ForestERE, ¿no? Entonces aquí nos vamos a Packages, librerías, ¿no? Tenemos la tabla de paquetes disponibles ordenados por nombre. Ahí entonces nos vamos a F, ¿no? A F. Vamos a ver entonces, bueno, acá a ver, tiene que estar en F esto, bien, ahora sí. Entonces vamos a ver ForestERE, ¿qué nos hará exactamente? ¿Cuál será la funcionalidad de este paquete que está relacionado con los árboles? Entonces acá nos vamos a Forest, esto ya está apareciendo. Aquí vamos a tener ForestERE. Aquí fíjense, aparece ForestERE. Este es el que nosotros hemos instalado, este paquete. Este paquete, dicen, es para estudiar la estructura del dosel y del ecosistema, ¿no? A través de las mediciones con LiDAR. Bueno, entonces ese tiene un objetivo. Si yo quiero saber más detalle, hago un clic en ahí en el nombre del paquete y me está llevando a una
página del paquete. Cada paquete tiene su página oficial, entonces me está indicando, por ejemplo, que para entender cómo funciona este paquete dentro de ERE, yo tengo aquí 3 documentos, los puedo bajar, los puedo analizar. Aquí tengo un manual de ERE, pero ustedes fíjense en esta parte, en la parte inicial, nos dan una breve explicación de lo que hace realmente este paquete, ¿no? Dice, proporciona, ¿no?, varias herramientas, un conjunto de herramientas para calcular, ¿no?, la estructura del bosque y el dosel, fundamentalmente, ¿no?, a través de una fuente, de una imagen, fuentes de imágenes como LiDAR, ¿no? Entonces, nosotros podemos ver, si queremos tener más detalle todavía de este paquete, podemos ir a su manual, reference manual, y vamos a poder ver acá todos los procedimientos para poder trabajar con este paquete Forest ERE, ¿no? Entonces, aquí tenemos todos los tópicos con el cual nosotros podemos trabajar, ¿no? Aquí tenemos los procedimientos con sus ejemplos más ahí que aparecen. Bien, entonces, esa es la manera en la que nosotros podemos saber realmente cuáles son las características de la librería que hemos instalado, ¿no? Entonces, instalar un paquete es sumamente importante. Ya hemos visto cómo instalar. Ahora, otra manera de instalar un paquete es de la siguiente manera, ¿no? Ahora, también hay otra cosa importante acá. Nosotros podemos tener acá, ¿sí?, ¿no? Entonces vamos a colocar acá otra manera de instalar un paquete. Entonces, ¿cuál es la otra manera? La otra manera es que nosotros coloquemos acá y le demos una orden, al programa, de manera que, digamos, utilizamos la función package, ¿no?, install package, install.package, y le damos el nombre de una librería que queremos instalar. Por ejemplo, vamos a instalar nosotros la librería Forestry. Entonces colocamos entre comillas Forestry, ¿no?, que en español sería, estamos queriendo instalar el paquete forestal, ¿no? Entonces ahora le damos simplemente, vamos a instalar y le vamos a dar seleccionar todo y vamos a hacer correr. Bien, entonces ahora en acá, fíjense, está conectándose con el internet, con el repositorio, que es la de la Universidad de Sao Paulo, y está empezando ahora también a instalarnos este paquete que se denomina Forestry, ¿no? Entonces vamos a ver si no tiene problema en la instalación de este paquete dentro del entorno de ERE, ¿no? Y aquí entonces nos dice que Forestry ha sido descomprimido satisfactoriamente y también ha sido instalado. Bueno, todavía sigue procesándose la información, ¿no? Bien, entonces acá, cuando aparece esto de esta manera en la consola, entonces podemos ver acá, ¿no? Aquí tenemos todo lo que ha corrido, pero cuando aparece ahí y no aparece ningún otro mensaje, solamente que ha descomprimido satisfactoriamente y que lo ha instalado, entonces eso significa que no hay ningún error en lo que nosotros le hemos dicho acá a esta función. Al colocar install package es una función de ERE, es un comando que le está diciendo a ERE que pueda instalar un paquete que está dentro del repositorio de la Universidad de Sao Paulo y que ese paquete tiene el nombre de Forestry, ¿no? Para estar seguros de que efectivamente ese paquete específico de uso en forestal ha sido instalado, nos vamos aquí a Library, y entre paréntesis colocamos Forestry. Ahora, como yo he hecho correr todo desde acá hacia arriba y ya sé que se ha instalado Forestry, entonces yo solamente puedo seleccionar, fíjense, esa línea y hago correr. Entonces, igual, me ha corrido y me está diciendo que efectivamente
la librería Forestry ha sido instalado correctamente. Entonces, si nosotros queremos ir a ver ahora de qué estamos hablando con esta librería de Forestry, entonces nuevamente nos vamos acá a F, y vamos a ver las particularidades de este paquete. Entonces aquí tenemos Forestry, aquí está, fíjense. Forestry es un paquete de R que nos permite estudiar, ¿no? La forma, ¿no? La forma de los árboles, ¿no? Es para analizar los datos de un árbol, pero en relación a su forma. Entonces, acá, si nosotros entramos a Forestry, que es la página, el lugar donde de este paquete, nos dice a nosotros que es una serie, Forestry presenta una serie de funciones útiles para ayudar con estudiar la forma de los árboles, ¿no? Y también de la estructura, para reformar la estructura de un conjunto de árboles. Entonces, si nosotros queremos más información, nos vamos al manual, ¿no? Nuevamente, entonces, volvemos ahora en ERE. Ya hemos visto cómo podemos instalar paquetes adicionales para poder trabajar, ¿no? Entonces, hasta acá tenemos dos cosas importantes: establecer un directorio o una carpeta de trabajo, instalar paquetes adicionales, ¿no? Entonces, eso lo podemos hacer de varias maneras. En R no hay una única manera para hacer los procedimientos, sino se pueden hacer de varias maneras, ¿no? Entonces, acá tenemos la información, ¿no? Entonces, acá nosotros vamos a ir a ver más opciones en paquetes. También podemos actualizar los paquetes, actualizar. De la misma manera que nosotros tenemos el R base que hemos instalado con versiones que van actualizando los procedimientos, también cada uno de los paquetes que nosotros importamos o instalamos en nuestra sesión de R también tienen versiones, ¿no? Tienen diferentes versiones. Entonces, por ejemplo, si yo me voy acá y digo, quiero actualizar un paquete, ¿no? Vamos a actualizar un paquete. Entonces, ¿qué paquete quisiéramos actualizar? Me va a aparecer todos los paquetes que yo ya tengo instalado en mis sesiones de R, porque acá tengo que tomar en cuenta una cosa importante. Si bien yo he abierto el día de hoy una nueva versión de R, pero cuando quiero saber cuáles son los paquetes que tengo disponibles, los va a tomar en cuenta todos los que anteriormente en las otras versiones de R yo he instalado a mi sesión. Entonces, no solamente van a ser los que yo estoy instalando los que van a aparecer en esta versión, sino también los anteriores. Y como aparecen de anteriores versiones de R los paquetes, también muchos de esos paquetes están en versiones desactualizadas. Y lo que yo trato de hacer ahora es actualizar los paquetes, ¿no? Entonces podemos actualizar esos paquetes. Entonces vamos a seleccionar, a ver, una librería que conozcamos. A ver, ¿dónde está? Por ejemplo, a ver, una que se conoce mucho es, a ver, bien, aquí vamos a, por ejemplo, tener, a ver, una que conozcamos, que se puede entender mejor. Vamos a seleccionar un poco más, a ver. Bien, a ver, aquí vamos a ver. Bien, entonces, por ejemplo, a ver, seleccionemos uno. Por ejemplo, Data Table. Data Table, este es un paquete, ¿no? Data Table es un paquete que nos permite generar varias opciones con tablas. Entonces, vamos a decir, para ver si este paquete yo lo tengo en una versión última o en una versión anterior. Y si es una versión anterior del paquete, me lo va a actualizar. Entonces, doy OK, ¿no? Entonces, nuevamente está conectándose con el Internet, el entorno de R, para saber si ese paquete lo tengo yo actualizado o lo necesitamos actualizar, ¿no? Entonces,
ahí, entonces, vamos, bueno, en este momento, entonces, se ha actualizado el paquete data.table, entonces, ya tenemos eso, entonces, ahí, este, instalado en la nueva versión. Entonces, nuevamente hacemos library, acá también puedo hacer en la consola para saber, y aquí tengo entonces en data.table, ¿no? Entonces aquí tengo evidentemente ya la versión 1.14, ¿no? Ya tengo la versión 1.14 de este paquete. Entonces ahí tengo ya directamente disponible para poder trabajar con este paquete, con esta librería que he bajado y que he instalado de mi repositorio. No nos olvidemos, todo lo que nosotros instalemos va a salir del repositorio de la Universidad de Sao Paulo, porque esto es lo que hemos hecho en una operación anterior. Hemos seleccionado la Universidad de Sao Paulo como el repositorio para que nosotros podamos instalar todos los paquetes, todos los datos que se tienen en él, ¿no? Entonces, tenemos ahí los paquetes, ¿no? Podemos actualizar, dar una vista. Bueno, ¿a qué se refiere de instalar de archivos locales? Eso significa que yo podría tener algunos paquetes, ¿no? Que por ejemplo en Internet, algunos paquetes para R, que en Internet los he encontrado y los he descargado, ¿no? Como un archivito, porque al final es un archivo. Y ese archivo descargado lo tengo en un flash memory, por ejemplo, guardado. Entonces, si yo quiero instalar ese paquete, entonces puedo utilizar esto, instalar paquetes de archivos locales, entonces de una unidad en la computadora donde esté conectado por USB el flash memory, entonces me lo va a instalar de ahí, ¿no? Posteriormente tenemos el menú ventanas, ¿no? Y en este momento solamente tenemos la consola y el editor con su nombre, ¿no? Entonces ahí tenemos el editor con su nombre, ¿no? Y entonces nosotros no son las únicas ventanas que hay en ERE, ¿no? Hay otras opciones más, pero en este momento solamente están las dos. ¿Cuáles son las otras ventanas que tenemos disponibles? Hay una ventana para gráficos. Cuando yo quiero graficar algo, entonces vamos a tener una ventana, ¿no? Una ventana para donde nos va a mostrar los gráficos. Luego también tenemos, si nosotros queremos ver, ¿no? Visualizar la base de datos, también hay una ventana que se va a abrir específicamente para que nosotros podamos ver la base de datos. Y si queremos, también podemos editar esa base de datos, ¿no? Entonces, esas serían las 4 ventanas más importantes, que no son las únicas, hay otras ventanas más que aparecen ahí, que pueden aparecer, pero eso va a depender un poco de qué procedimientos nosotros estemos realizando en EDE, ¿no? En EDE. Entonces, eso es importante. Además, otra cosa de acá, cuando nosotros estamos trabajando en el editor, significa que acá yo puedo todo esto, todo lo que he escrito, todos los comandos, todas las opciones que tengo, yo los puedo copiar, los puedo pegar, etcétera. Todo lo que hacemos en edición acá se puede hacer acá en el texto que nosotros colocamos acá en el editor, ¿no? Entonces, esa es otra ventaja también. En cambio, eso no podemos hacer en la consola, porque en la consola lo único que hacemos es hacer correr ciertas órdenes y en la consola me va a decir si las órdenes se han corrido sin ningún problema o si hubo algún problema. Y si hay algún problema, nos va a dar mensajes, ¿no? Mensajes de error, posiblemente, o mensajes de que está mal el procedimiento, ¿no? Las instrucciones que se han dado en el editor. Entonces, tenemos que volver al editor, ¿no? Y ir viendo, ir corrigiendo los errores que nosotros hayamos tenido. Pero acá hay una cosa importante. La consola tiene una ventaja de que cuando identifica un error en el procedimiento, nos da más o menos alguna idea de cuál podría ser el error. Entonces nos dice, hay un error, pero este error podría deberse a este problema o a este otro, y nosotros en base a eso podemos ya estar viendo cuál sería el problema y ir modificando las instrucciones, de manera que la idea es que todo lo que tenemos en un editor, cuando tenemos varias instrucciones, simplemente cuando nosotros hayamos visto que en la consola ya no hay ningún error
en el programa. Entonces, la idea es que nosotros podamos automatizar el procesamiento de los datos. Entonces, ingresamos una base de datos y hacemos correr en uno todas las operaciones, de manera que vamos a tener de salida varios gráficos, podemos tener resultados para interpretar, entonces tenemos una gran cantidad de información y esa información, como hemos dicho también anteriormente, podemos guardarlo en nuestra carpeta de trabajo, que está definido acá, ¿no? Nuestra carpeta de trabajo es justamente semestre 1, 2021, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer en acá, digamos, en la introducción, ¿no? Estos iconos acá es para correr la línea, esto es para guardar, ¿no? Para guardar un script, ¿no? Y esto es para imprimir, ¿no? También podemos retornar foco a la consola para que se pueda visibilizar mejor, pero acá, como nosotros tenemos escrito acá nuestro... nuestras instrucciones, nuevamente podemos maximizar y nuevamente tenemos que guardarlo, ¿no? Entonces, aquí estamos guardando, ya teníamos acá uno que es R forestal, introducción parte 2N, pero es mejor que nosotros lo reemplacemos y le digamos nuevamente guardar, y aquí nos dice, ¿quieres reemplazarlo? Sí, para no tener varios scripts, ¿no? Entonces, acá tenemos ya un último script y también ustedes pueden ver que en la carpeta el script, el editor, aparece con este icono, con un R, un círculo y un R de color blanco al medio, ¿no? Entonces, este sería nuestro script. Este script puede tener unas pocas instrucciones como las que hemos tenido el día de hoy, pero también podría tener cientos de instrucciones de acuerdo a lo que queramos programar en R, y de manera que ingresamos los datos y va a empezar a correr todas las instrucciones, y a medida que vaya avanzando en la corrida, me va a ir dando gráficos, tablas, resultados para interpretar, etcétera. Y eso yo después tengo que copiarlo, no puedo copiar en Word, en Excel, para poder ya hacer la interpretación, ¿no? Entonces, esos serían los procedimientos más útiles que tenemos para cuando estamos empezando a trabajar con R, ¿no? Entonces, acá también es una cosa importante, nosotros tenemos que colocar sin errores los nombres. ¿Eso qué significa? Si aquí, por ejemplo, la librería se llama Forestry, no puedo colocar, por ejemplo, la primera F mayúscula, no lo va a reconocer, no lo va a reconocer el programa, y por lo tanto nos va a dar un error, nos va a dar un error. Ahora, si nosotros, por ejemplo, queremos saber si alguna de las funciones que está, especialmente en los vignettes de R, que son una especie de programas para poder trabajar, para poder practicar, entonces muchas veces hay funciones que desconocemos qué es lo que hacen esas funciones. Entonces, para eso también tenemos la opción de entrar a una ayuda en línea para que nos diga la función qué es lo que hace realmente. Por ejemplo, acá, una primera función que hemos utilizado es getWD. Si eso vemos y no conociéramos nosotros qué es lo que hace esta función, podemos irnos acá a la consola, darle un símbolo de pregunta y le damos acá justamente el nombre, ¿no? El nombre, lo que queremos averiguar, que es getWD. Entonces, queremos saber qué es esa función, qué es lo que hace. Entonces, fíjense, ahora me va a dar información en línea de lo que hace esa función, getW. Entonces, me dice get or set working directory. ¿Qué es lo que hace? Me está estableciendo el directorio de trabajo, me está estableciendo, y después me está reportando también cuál es la ruta de ese directorio de trabajo, ¿no? Entonces, aquí me está dando toda la información de esa función, ¿no? Y entonces tenemos dos funciones, getWD y setWD, ¿no? Entonces, nosotros podemos también establecer una carpeta de trabajo con setWD, que es la otra función. Entonces, lamentablemente, estas ayudas para cada una de las funciones están en inglés. Otra cosa importante acá es cuando nosotros
vemos en esta parte, aquí dice la función getWD, pero dice entre paréntesis base. Eso significa que esta función no es específica de un paquete adicional en R, sino que es una función parte del R base, de la base del entorno de R, ¿no? Entonces, porque los programas que nosotros vamos a adicionar también tienen sus funciones específicas, ¿no? Pero en este caso, este getWD no es una función específica de un paquete, sino más bien es una función que está dentro del R base del que nosotros hemos instalado, ¿no? Entonces, tenemos las notas, acá y aquí hay un pequeño ejemplo de cómo se puede utilizar, entonces, esta función, ¿no? Entonces, nuevamente volvemos acá, ¿no? Y ahora, también hay otras maneras de poder establecer el directorio de trabajo, ¿no? Pero el más sencillo es este que hemos indicado, ¿no? La otra manera sería utilizando setwd, ¿no? Entonces también es una manera de poder establecer la carpeta de trabajo, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos ahí como una impresión general de R, ¿no? Para poder conocer sus características. Como les decía, R es un entorno sumamente grande, pero lo que nosotros vamos a hacer es lo básico, trabajar con algunas operaciones básicas, y lo más fundamental es que tenemos que saber el lenguaje de programación, ¿no? Cómo tenemos que escribir el ingreso de los datos, cómo tenemos que darle una orden para que haga algún procedimiento en esa base de datos. Y al final, también lo más importante es el resultado, cómo lo interpretamos, ¿no? Y en nuestro caso, en Forestal, tenemos también muchas bases de datos con una gran cantidad, con un volumen bastante grande de información. Y la ventaja es que si nosotros tenemos un programa que automatice el análisis de datos, simplemente lo colocamos en la estructura que está diseñado el programa y va a correr y va a empezarnos a calcular gráficos, tablas, todo en uno, y va generando una gran cantidad de resultados que nosotros después tenemos que tener la capacidad de ordenar esos resultados y ya ir interpretándolos en el Word o en el mismo Excel, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Esto de la consola, eso no tiene mucha importancia porque esto al final lo podemos borrar cada rato, ¿no? Lo más importante para guardar es nuestro script, nuestro editor, y también las figuras que salen, que nos reportan cuando nosotros le decimos, le damos órdenes de graficación en R. Entonces, esas figuras, también esas imágenes las tenemos que guardar, los podemos guardar como JPG o como TIFF o como con cualquier otro formato de imagen, o también lo podemos guardar como PDF, los resultados, no hay ningún problema. Bien, entonces, eso sería lo que tendríamos en relación a las utilidades más importantes de R. Bien, entonces vamos a dejar de compartir. Bien, entonces estamos ahí, ¿no? Vamos a cerrar la grabación para que no sea muy largo.